el Señor tome control de la enseñanza el día de hoy. Me avisaron 2 días antes y 2 días antes no es fácil preparar un mensaje. Entonces, y no me estoy quejando, porque tenemos que preparar siempre. Pero cuando te avisan, te toca, te toca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Te pedimos, Padre, que tomes el control de esta tarde, de esta enseñanza, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de mí, de mi mente, mi corazón, de mi lengua, de todo mi ser, Padre, para yo poder hablar en esta tarde, mi Señor. Por favor, Padre mío, que hable tu palabra correctamente y que no hable cosas que no te agraden, Padre. Por favor, te lo pido, Padre. Toca ese corazón de mis hermanos en esta tarde también, Señor, conforme a esta pequeña enseñanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este tiempo que estamos viviendo una situación muy difícil, porque hay una desunión, no hay una unidad en el mundo. Sabemos que en el mundo no hay unidad, todos van para todos lados, miran para todos lados y hacen lo que ellos quieren. Cuando están en una empresa, a lo mejor tienen una visión o una misión de lo que van a hacer dentro de esa empresa. Y dentro de esa empresa, cuando ellos están haciendo, no lo hacen porque quieren hacerlo en su corazón, lo hacen por una obligación o porque van a tener un pago o algo que les van a dar, remodelar algo, ¿no? Si se dice así. Entonces, cuando les pasa esa situación, la gente lo que hace es, pues bueno, vamos a cumplir con el propósito, la meta que tiene la empresa. Pero esa es su visión, su misión de la empresa, de lo que están haciendo. Pero llega el momento cuando ellos terminan de la misión o del trabajo dentro de una empresa, de un lugar o de cualquier trabajo, terminan y ya no les interesa nuevamente, no quieren saber nada de la empresa en ese momento. Yo estoy con mi familia, estoy en mi casa y ya, punto y se acabó, ¿sí? Entonces hay una unidad física, unidad carnal, vamos a decirlo así, en el mundo, de esa manera, ¿sí? Y así es en todos los trabajos, en todas las situaciones, o como le podemos llamar, en todos los ámbitos de la tierra, de los trabajos, de todo. Pero en el cuerpo de Cristo es todo muy diferente. En el cuerpo de Cristo debe de haber una unidad. Pero hay a veces que también dentro del cuerpo de Cristo se ha perdido la unidad, ¿sí? Y la unidad se ha perdido por razones X o situaciones, vamos a llamarlo pecado, ¿sí? Entonces, el pecado, la carne, Satanás, todo lo que hace el demonio, el diablo, lo que hace nuestra carne también, porque no nomás el diablo, sino también tu carne, te lleva a una situación de no tener una unidad. Dios quiere que seamos unidos como cuerpo en una iglesia, seamos unidos en todos los aspectos y ahorita esperemos que podamos entender el día de hoy. Vamos a la Biblia en Hechos 2:41, primeramente. Dice 41 y 42, dice, así que los que, ¿ya lo tienen? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Y ahí viene lo importante. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en partimiento del pan y de las oraciones. Aquí se basa la unidad, se basa la comunión entre ¿qué? Entre los hermanos. Entonces, hay una comunión entre los hermanos. Vamos a decir, bueno, es que en ese tiempo estaba iniciando la iglesia
Y cuando a veces es algo, sinceramente, cuando nos damos cuenta, es algo nuevo, es algo atractivo, ¿verdad? Cuando algo nuevo está sucediendo, dicen, ay, es algo nuevo, pues vamos a ver qué sucede. Y en este caso vamos a decir que estaba empezando la iglesia en ese tiempo y había una unidad, había una comunión entre los hermanos. Y en esa comunión que había un partimiento de pan, y si podemos estudiar más a fondo, sabemos que se ayudaban mutuamente unos a otros, veían unos por otros. Pero ahora vamos al futuro, en el tiempo que estamos viviendo nosotros. En el tiempo que estamos viviendo con nosotros, ¿estamos viviendo una unidad o una comunión entre nosotros? Cada quien pregunte, cada quien pues ahora sigue contéstese, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo esa unidad nosotros, y vamos ahora con Pablo. Algo que Pablo enseña muy importante. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver algo muy importante para que nosotros lleguemos a una unidad. Pero antes de ir a Pablo, decía en 1 Corintios capítulo 1, 10, dice, perfectamente unidos en una misma mente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar unidos en una misma mente, ¿sí? Sabemos que cada quien tiene una vida diferente. Unos son profesionistas, unos son personas que se dedican a trabajar de diferente forma, ingenieros, albañiles, etcétera. Hay de todo rango, de todas las situaciones, y todos son, hay unos que son policías, otros son de diferente forma, ¿no? Y todos tienen una vida diferente. No podemos decir que todos somos iguales y todos vamos a ser igual en todos los aspectos. No, cada quien es diferente en todo, mujeres, hombres y todo. Pero Dios quiere que seamos unidos en una misma mente. ¿Pero la mente en qué? En poner nuestra mente en ¿quién? En Cristo. Poner nuestra mente en lo que Dios nos llama a hacer, ¿sí? Como cuerpo, como iglesia, ¿sí? Una fe. Lo importante es una fe. Todos, aunque tú seas albañil, o tú seas profesionista, o tú seas campesino, tienes que tener una misma mente. ¿En qué? En poder estar en dónde? En tu fe. La misma fe debe de ser como para el albañil, la misma fe debe de ser como para las personas profesionistas, como cualquier persona, la misma fe. Esa es tu meta, esa es tu mente, tu finalidad, ¿sí? Pero esa fe puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Para después de ahí llevar a cabo la misión o la visión de Cristo, primeramente en el cuerpo de Cristo y después allá afuera. Porque si nosotros estamos pensando en poner en una misma mente, pues vamos a decir que todos vamos a pensar igual en todos los aspectos. No, porque cada quien piensa diferente. Pero en lo que es en Cristo debemos ser igual, ¿sí? En un mismo parecer, ¿sí? Eso estamos viendo en 1 Corintios capítulo 1, 10. Entonces, debemos de ser en una misma mente. ¿Qué dice 4? Dice, yo pues estamos en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ajá. Ahora, ¿estaba preso Pablo, sí o no? Estaba preso. Pero él estaba hablando que estuviéramos ¿en qué? Dice nuevamente, luego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Dios te ha llamado a una vocación. Ajá. ¿Y esa vocación cuál es? En Cristo. ¿Sí? En Cristo. La vocación, la principal es estar en el cuerpo de Cristo. Unidos, en una unidad. La vocación es servir a Cristo. ¿Dónde?
allá afuera. Llevar el evangelio. Porque no me digan que nomás es para los evangelistas llevar el evangelio, ¿verdad que no? Todos tenemos el derecho de llevar la palabra de Dios. Pero algo bien importante también. Nosotros tenemos, Pablo aquí habla de cuatro aspectos muy importantes para la unidad. Una, con toda humildad. Nosotros debemos ser humildes, ¿sí? Ser personas humildes en todos los aspectos, ¿sí? Estaba investigando la humildad, espero que no lo guardé, acá está. La humildad es ser una persona sumisa, ¿sí? Que a veces no levantamos la cabeza. ¿Te dicen algo? Bueno, ni modo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos dicen algo, te dicen tantito algo y ¿qué haces? No, te levantas, es que yo soy, ¿sí? ¿Y qué nace de ti? El orgullo, ¿sí? ¿Por qué no somos callados? ¿Por qué cuando te regañan, te dicen, oye, hermano, la estás regando, mira, estás cometiendo esto? No, es que yo soy así, es que así se debe de hacer y yo me la sé de todas, y yo sé todo. Sí, así respondemos. Yo ya sé todo. Yo no necesito que tú me enseñes. No, y espérense, y menos Beto que me enseñe. Entonces, una persona humilde va a aceptar lo que le dicen. Entonces, si tú estás unido en el cuerpo de Cristo, vas a aceptar, ¿sí? Cuando te dicen, estás mal. Pero cuando no, siempre nos decimos, no, yo no estoy mal, yo la verdad, yo no. El que está mal eres tú. El que hace las cosas malas eres tú. Pero yo, no. ¿Y qué sale ahí? El yo, el orgullo, ¿sí? Entonces, dentro de la unidad, tengo que yo ser, aquí Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Sean humildes. Sean humildes. Y luego nos dice, con toda humildad, mansedumbres, que sean mansos, sean una persona tranquila, ¿sí? Una persona que está, no busca pleito, no busca maneras de buscar la forma de pelear con otra persona, ¿sí? Pero a veces queremos quedar bien con los demás. Entonces, dice ser mansedumbre, soportamos con paciencia. Paciencia. Una de las cosas de la paciencia es, en este caso, capacidad de sufrir. Pero nosotros no queremos sufrir. Capacidad de sufrir, tolerar, calma, tranquilidad, ser calmados, tranquilos. Pero ¿qué hacemos nosotros? No queremos sufrir. Nada. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que seamos pacientes. La paciencia es parte dentro de la unidad. Cuando nosotros aprendemos a ser humildes, cuando aprendemos a ser mansos, cuando aprendemos a soportarnos con paciencia, ¿sí? Pero a veces nos dice algún hermano algo y ya nos sentimos. ¿Quién nos dijo que al estar en Cristo Jesús íbamos a tener gozo
o ¿cómo le podemos decir? Gozo sí, pero ¿cómo? No, porque sí somos felices, ¿no? Pero que no íbamos a sufrir. Ajá. ¿Quién nos dijo que no íbamos a sufrir al estar dentro del reino de los cielos? Al estar como hijos de Dios. Teníamos, y luego soportar, ¿a qué dice? Soportarnos con paciencia unos a otros. Y el punto bien importante, en amor. ¿Qué es algo? El amor es, estos son los que estoy hablando, son los frutos, parte de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando nosotros, el Espíritu Santo está obrando en mi corazón, está obrando en tu corazón, es cuando tú vas a manifestar esa humildad, vas a manifestar esa mansedumbre, vas a manifestar esa paciencia y vas a soportar al hermano que está al lado tuyo. ¿Sí? A veces podemos soportar, hermanos, a la gente de allá afuera. Sinceramente, soportamos más a la gente de allá afuera que entre nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo. ¿Sí? Pero una vez me dijo un pastor allá en Tecate, dice, ¿sabes qué? Si hay alguien que te está pique, déjalo. ¿Sabes por qué? Porque él te va a ayudar a crecer. Y él te va a ayudar a que seas una persona diferente en el aspecto de que ahí va a estar piquete, y te va a hacer madurar. Ajá. Pero cuando tú no sufres, no permites que alguien te corrija, no vas a crecer. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A dejar que nos corrijan. Y todos tenemos el derecho de ser corregidos. Todos tenemos el derecho que nos digan cuando estamos mal. Porque si tú ves a un hermano que está mal y no le ayudas para que cambie, entonces, ¿cómo estás demostrando ese amor a ese hermano? Entonces, ¿dónde manifestamos la unidad? Como cuerpo de Cristo. Nosotros debemos manifestar esa unidad en el cuerpo de Cristo. Pero hay a veces que no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos orgullosos. Ajá. Somos personas orgullosas. Personas que a veces no hemos cambiado esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo sea el que nos vaya cambiando esa parte de mi corazón, para yo poder ser diferente y tener esa humildad, esa mansedumbre en mi vida y poder ir cambiando. Entonces, Pablo aquí hablaba acerca de esta unidad, de que esto tenemos que hacer nosotros para que seamos humildes, mansos, y tenemos que hacer un cambio en nuestra vida con la ayuda del Señor. Si no, entonces, ¿cómo podemos estar unidos con los demás hermanos en el cuerpo de Cristo? ¿Sí? En el cuerpo de Cristo. Romanos 12:2. Por favor, ¿alguien lo quiere leer, por favor? 12:2. Perdón, 1 Corintios 12:2. Y otro vamos a buscar. 12. Ajá. Sí, 12:12. Síguele leyendo. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que les parecen menos débiles, a estos pusimos el mayor honor, y nuestras partes íntimas son tratadas por el cuerpo. Al contrario, nuestras partes más desarrolladas así Dios compuso el cuerpo, dando más abundante honor al que más resaltado, para que no haya divisiones del cuerpo, sino que todos los miembros se ocupen los unos. Hasta ahí. Entonces, aquí está hablando de una unidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo está compuesto de diferentes miembros, ¿sí o no? Tu cuerpo, los dedos, la mano, todo. Y en la iglesia es igual. El cuerpo somos todos nosotros y todos nos necesitamos mutuamente unos por otros, ¿sí? Todos nos necesitamos. ¿Qué estamos haciendo cuando venimos el día de hoy? La oración. ¿Por qué oramos por los demás? Porque ellos necesitan esas oraciones para X razón, X enfermedad o X situación. Entonces todos nos necesitamos, ¿sí? Pero hay a veces que no, una vez platicábamos, a veces no nos visitamos y hicimos la pregunta en esa reunión que teníamos, pero si los visitamos a lo mejor se incomoda, ¿no? Pero sinceramente, si son parte del cuerpo, ¿cómo se van a incomodar? A mí me da mucho gusto cuando alguien me visita a mi casa, ¿no? A la hora que sea. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo. Y entonces hay ánimo. Entonces cuando nosotros estamos dentro del cuerpo, podemos animar a los demás. ¿Sí? Vemos que a un miembro se duele, ¿qué tenemos que estar haciendo con ese miembro? Ayudarle, nos duele también. Si ese miembro está feliz, nosotros vamos a estar felices, porque son parte del cuerpo. Entonces todo el cuerpo unido hacen ese cuerpo y ese cuerpo es de Cristo y la cabeza es Cristo, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a estar obedeciendo que es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero así como Jesucristo es la cabeza, también Dios pone personas en la tierra. Vamos ahora ahí mismo a Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todo llegue en qué? Lleguemos a la unidad. ¿La unidad de qué? De la fe. De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, ¿para qué los puso a los pastores o maestros? Para perfeccionar a los santos, para que nada más vengan y estudien, no, para que lleguen ¿a dónde? A una unidad. ¿Y cuál es la unidad que está hablando aquí en el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la ¿qué? Fe. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios pone a los líderes, pone a los pastores o los maestros para perfeccionar al cuerpo, ¿sí? Perfeccionarlo y llevarlo a una unidad. Ajá. Y luego del conocimiento de ¿qué? Del Hijo de Dios. Pero ¿qué sucede con la iglesia? ¿Qué sucede con el cuerpo? En estos tiempos, yo me acuerdo, fíjense, pues hace años, ¿no? No voy a decir cuántos años, casi 40 años. Hace 40 años yo llegué a los 7 años, hace 40 años yo llegué a esta iglesia. De los 40 años para acá, hermanos. Antes había veladas de oración, había reuniones, ¿cómo le pueden decir?
campamentos, había muchas actividades en el tiempo pasado, y está Laurita aquí. Ajá, ella fue parte de eso, hace 40 años, y no estamos dando su edad, ¿eh? Pero imagínense, hermanos, ahora que estamos viviendo en este tiempo futuro, de hace 40 años para acá, ¿qué está sucediendo? No hay una comunión del cuerpo. No es porque digan, es que, y aquí podemos reprochar y podemos decir, es que los que son como líderes no se mueven, no hacen y no buscan. No, hermanos. Porque hay reuniones en la iglesia. ¿Cuántas personas vienen a la reunión de varones? Entonces, ¿cuántos vienen a la reunión de damas? ¿Cuántos vienen a la reunión de evangelismo? Entonces, hay reuniones donde tú puedes crecer. ¿Cuántos van a la reunión cuando en el CDI, que todos los colaboradores que llegaran temprano hicieran ahí el estudio con Josué, cuando están ahí en el devocional? ¿Cuántos llegan? Entonces, cuando tú te apartas, hermano, cuando tú te apartes te empiezas a enfriar. ¿Sí? Te empiezas a enfriar y no vas a crecer, te vas a apagar. Entonces en el cuerpo de Cristo es donde tú vas a crecer. Entonces, a ver, córtate el dedo y ponlo ahí a ver si continúa siendo vivo. O quítate un ojo y déjalo ahí a ver si sigue mirando. O quítate un pie a ver si continúa caminando. No, hermanos. Hay actividades en la iglesia. Entonces yo como iglesia, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reunirnos. Pero ¿qué día venimos nada más? Fíjense el día de hoy, ¿cuántos vinieron? Mañana sí se llena, es el único día que se llena. Antes decía el pastor, y no estoy regañando a nadie, ¿no? Antes decía el pastor, antes eran domínguez, ahora son sabatistas. ¿Sí? Nomás cambió el nombre, pero siguió siendo lo mismo. Entonces la unidad del cuerpo se está perdiendo. Entonces las personas, cuando llegan a ese grado de apartarse del cuerpo, ¿qué dice Efesios 4, 11, 12? Ya lo vimos, ¿verdad? Efesios 4, 14. Ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros dentro del cuerpo? Tenemos la visión, o tenemos una misión y una misión, ¿sí? Permanecer en el cuerpo de Cristo. Y Él, antes de eso, también Él nos escogió para su gloria. Antes de leer Efesios, vamos a Efesios 1, 3 y 5 primero. 1, nos regresamos tantito, 1, 3 y 5. ¿Ya lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo? ¿Dónde bendijo este cuerpo? ¿Dónde bendijo a la iglesia? En los lugares celestiales, ¿sí o no? A lo mejor todavía no éramos la iglesia como estamos ahorita, pero ya nos había bendecido allá. Él ya nos bendijo allá, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escoge para que fuésemos, ¿qué? Santos, sin mancha delante de Él. Y luego dice, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, desde antes, Él ya nos adopta. Bueno, nos escoge allá, muere Jesús, resucita y nos adopta como hijos, ¿no? Y somos hijos de Él, pero Él ya nos tenía Él allá, para permanecer ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Si no, entonces, ¿para qué nos escoge? ¿Sí? Si no nos hubiera escogido, no permaneciéramos aquí. Y entonces Dios nos pone el deseo de estar aquí. Él pone el querer como el hacer, dice su palabra.
Entonces, cuando pone el querer, como el hacer, te pone el deseo, ¿y quién lo hace? El Espíritu Santo, ¿en qué? En que puedas crecer. ¿Sí? Te da hambre, ¿de qué? De la palabra. Te da hambre de buscar de Dios. Te da hambre de estar haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando no tienes el deseo. Y entonces empiezas a ver que se empiezan a apartar del camino. Se están enfriando. Y ya no pertenecen al cuerpo. Porque aunque digas, no, es que son cristianos. Los hijos de Dios hacen la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces, los hijos de Dios tienen el deseo de buscar a Dios. En todos los aspectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tiempo, el amor de muchos que se enfriará. Y hay que tener mucho cuidado ahí, hermanos, que no nos vaya a tocar esa parte. ¿Sí? Porque si nos enfriamos, nos apartamos del camino de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crecer. ¿Quiero crecer? Pues necesito estar en el cuerpo. Si no, no voy a crecer. ¿Sí? Y luego estábamos en cuál? Ahí mismo en el 3, ¿verdad? Y luego sigue, para ir finalizando este versículo. Y el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? Su voluntad. Entonces, Él nos escoge por su voluntad. Ajá. Entonces, ahora sí, vamos a Efesios 4:14. Ahí mismo. Entonces, cuando tú perteneces al cuerpo, hermano, cuando tú estás dentro del cuerpo de Cristo Jesús, no te va a suceder esta situación que vamos a ver ahorita. Pero cuando no perteneces, cuando no estás dentro del cuerpo, cuando no te estás alimentando, cuando no estás buscando de Dios, cuando no te reúnes, porque digamos, dices tú, bueno, es que hermano, estoy trabajando, está bien hermano. Yo no digo que no trabajes, yo no digo que no estés en tu trabajo, pero cuando no estás trabajando, ahorita los que no están trabajando, ¿dónde están? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La salvación es personal. Cada quien. Pero, ¿cómo te puedo decir? Te estoy animando a que no te apartes del cuerpo. Permanece en el cuerpo de Cristo. Y luego, ¿el qué les dije? 4:14, ¿qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay un corriente que dice que para qué necesitamos la doctrina. ¿Sí? Entonces, si la doctrina es la que te va a ayudar a salir, ¿no? Y la doctrina es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en esa situación, apartándote del camino, o no quieres ir a la iglesia, o no quieres ir a las reuniones que están, ¿qué es lo que pasa? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, dentro de la iglesia, ¿hay lobos rapaces? Sí. Dentro de la iglesia, ¿hay gente que hace división? Sí. Porque no digamos que no. Y va a seguir habiendo divisiones. Y va a haber divisiones y va a haber, y a lo mejor alguien no se está llevando ni un grupito, dice, no, pues se está llevando. Pero cuando
alguien está hablando alguien mal de alguien, está haciendo división. Ay, no, es que el fulano de tal, no, es que mira que esto, y empiezas a hablar de él, es división. ¿Por qué? Porque estás hablando, más si hablas de un líder, de una persona que Dios lo puso en tal lugar. ¿Sí? Sí es llamado con el Señor. Entonces, tener mucho cuidado esa parte, ¿no? Y empiezas a hacer murmuraciones. ¿Qué pasó con Coré? ¿Sí se acuerdan de la historia de Coré? ¿Sí saben quién es? ¿Quién es, David? ¿En dónde? Con Moisés, ¿sí? Y empezó a hablar de Moisés y empezó a hablar de todas las que quería ser el líder, quería ser. Entonces, ¿qué pasó? Acabó Dios abriendo la tierra y se los tragó. A toda la gente que ¿qué? Entonces, a veces, cuando hay este tipo de personas, Dios empieza a endurecer su corazón de esa persona. Y esa persona empieza a empezar a meter ideas erróneas ante los demás hermanos. Y los hermanos empiezan a escuchar. ¿Pero por qué empiezan a escuchar? ¿Por qué? Porque no están creciendo en el camino del Señor. No están creciendo en la palabra. ¿Sí? O aquella persona que se va de la iglesia. Ah, es que me fui, ¿por qué? Porque me peleé con el hermano y como no está crecido en la palabra este hermano, no pudo perdonar al hermano. Y como no perdonó al hermano, mejor me voy a otra iglesia. Y a ver, como en aquella iglesia sí me aman, sí me quieren. Entonces, esa persona no ha sido madura. Entonces, ¿qué necesita? Por eso la iglesia, ¿qué necesita? El cuerpo de Cristo debe de estar unido. Y si vemos a algún hermano que está hablando de algún hermano, ¿qué debes de decirle? Hermano, cállate. Para que ese hermano cambie. Exhórtele. Para que cambie, hermano. ¿Por qué? Porque no es correcto. ¿Sí? Entonces, para ir finalizando, Efesios, ahí mismo 4:3, en la unidad del Espíritu, Dios aquí pone 7 cosas importantes, donde Pablo habla acerca de que lo que tenemos que estar unidos, dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Hay que guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿estamos en qué? En un cuerpo. Y el cuerpo está constituido de diferentes miembros. Entonces, todo esto Dios lo constituyó. ¿Sí? Dios constituyó de esta manera lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Un cuerpo y un espíritu. 2. Entonces, ¿cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo, que está viviendo ¿dónde? En el cuerpo de Jesucristo, en el cuerpo que es la iglesia. Entonces, el cuerpo vive el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza y en vuestra vocación, en un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. El único Señor que dio la vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Sí? Una fe. ¿Y en quién está puesta la fe? En Cristo Jesús. ¿Sí? Esa fe. Un bautismo. ¿Por qué bajas a las aguas? Porque es un mandato que Dios pide, que bajemos a las aguas para ser ¿qué? Bautizados. Y es un mismo bautismo. Así como para el chino, para el japonés, para toda persona, es el mismo bautizo. Todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador. ¿Sí? Un mismo bautismo, una misma fe. Esa misma fe, por eso la unidad no es la unidad de, como decía
es que las personas piensan diferente, todos pensamos diferente, tenemos actividades diferentes, pero tu pensamiento, la única unidad es en esto, tu fe. Es una sola fe para todos, sea chino, sea japonés, sea todo. Un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y un Dios Padre de todos. ¿Y quién es? Padre eterno. ¿Ah? El cual es sobre todo y por todos en todos. Para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué nos dio? La gracia. Esa salvación hermosa. Y esa salvación fue para todos. Entonces, ¿en qué voy a estar unido? En esto. En la unidad que estamos unidos. ¿Sí? En un mismo sentir. Y decía, dice a Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ajá. Nuevamente, para que todos sean uno, una unidad en el cuerpo de Cristo. Y aquí en esto que estamos viendo está manifestando la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos. ¿Sí? Y hay una unidad. Igual aquí también en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿en dónde voy a estar unido? En el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para yo poder crecer. Para yo poder estar en el reino de los cielos. Y para poder servir en esta tierra. Hacer su voluntad. ¿Sí? Pero si no lo hago, entonces, si yo no pertenezco al cuerpo de Cristo, no lo voy a hacer, hermanos. Puedo venir todos los sábados y adorar y alabar y dar gloria a Dios y dar mi ofrenda y a Dios, y después salgo y no quiero crecer. Sigo igual, porque no soy parte del cuerpo. Aunque esté en el cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Por eso cuando dice que cuando venga el rapto, pues el Señor se va a llevar a su iglesia, a sus verdaderamente hijos de Él. Y pues nosotros no podemos juzgar quién no es y quién sí, ¿verdad? Pero sí podemos invitar a los demás hermanos, reúnanse, crezcan, por el bien de ellos, ¿sí? Y por el bien de nosotros. Porque si nosotros no crecemos, pues nos quedamos pequeños. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esa